Y quiero compartir con ustedes una cita bíblica muy conocida en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, que voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Pocas veces vemos a Jesús como el evangelista. Y cuando me refiero a Jesús como el evangelista, es al que trae buenas nuevas. En un contexto de miedo, en un contexto de incertidumbre, es cuando más necesitamos nosotros escuchar las buenas nuevas de Jesús. Y Jesús está hablando a sus discípulos ya cuando van en camino hacia Jerusalén. Y ustedes saben que en Jerusalén lo que van a encontrar es la cruz, persecución, muerte, y eso genera tensión y miedo entre los discípulos. Hoy hay situaciones en el mundo, incluyendo la pandemia, que está generando en nosotros miedos y temores. Por eso es en circunstancias como esas donde el Señor vuelve y se presenta para traer las buenas nuevas, el Evangelio, Jesús el evangelista. Y Él le dice a sus discípulos: ustedes deben orar siempre y sin desanimarse. La razón para no desanimarnos es lo que debe motivar la oración. Porque si nosotros oramos sin esa motivación de por qué lo hacemos, difícilmente lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer constantemente. La historia me cuenta a mí, nos dice que había un juez injusto. Ahora, la tendencia en ocasiones con las parábolas es comparar los personajes de la parábola con Dios y con otras personas. Pero yo no puedo comparar a Dios con un juez injusto. Dios es un Dios de justicia, de rectitud, de santidad. Ahora, ¿quién se puede presentar delante de Dios sin pecados? ¿Quién se puede presentar delante de Dios como para decir: yo traigo una causa justa? Nadie lo puede hacer. Pero por eso Dios no es el juez injusto. El juez injusto es un juez caprichoso, tan caprichoso que dice que ni da honor a Dios, ni respeta a Dios, ni tiene consideración de nadie. Es decir, ya no le da ni vergüenza de hacer lo que hace en público. Nosotros como hijos de Dios no somos así. Constantemente nuestra mente está pensando en las cosas que hicimos mal, en las cosas que dejamos de hacer, en lo que debíamos hacer, y eso nos trae muchas veces al Señor en oración: Señor, ten paciencia conmigo y perdóname. Pero en la parábola está hablando de una mujer viuda, y la viuda como tal, ustedes la van a encontrar en toda la Escritura, y siempre aparecerá como una persona oprimida, una persona en sufrimiento y muchas veces abandonada. Por eso Dios es el Dios que está para favorecer la causa de la viuda. Y muchas veces la viuda aparece en compañía de los huérfanos y de los inmigrantes. Y dice: Dios es el que está con ellos para hacer justicia a su causa. Y Dios le pide a sus jueces, ustedes pueden leer en el segundo libro de Crónicas, cómo era el trabajo de los jueces, cuál era la responsabilidad y la expectativa. Pero muchas veces los profetas, Isaías habla de cómo algunos jueces preferían el soborno. Ahora, ¿con qué va a sobornar una viuda a un juez como estos? La pregunta es: ¿cómo puedo yo decir: Señor, haz esto por mí porque yo lo merezco? Yo no podría hacer nada de eso. Pero por eso el texto me repite y me insiste lo siguiente: si un juez injusto fue capaz de detenerse por un momento y pensar que aún sin respetar a Dios y sin ser considerado a alguien, él tenía que hacerle justicia a una viuda, ¿cuánto más mi Dios, el Dios que es un Dios de justicia, el Dios que se llama a sí mismo como mi Padre, el Dios que me ama? ¿Cuánto más el Dios de justicia, rectitud, no va a hacer con nosotros? No es acerca de mí,
es acerca de quién es Dios. Quiere decir que cuando nosotros estamos invitados a orar todo el tiempo, no es por nosotros, es por saber quién es Dios. Y sin desanimarnos, es porque sabemos que a pesar de nuestra injusticia, a pesar de nuestra causa, a pesar de nuestros sufrimientos, Dios tiene compasión de nosotros. Él dice, la pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Claman a Él. Si ven, es en el presente, constantemente, día y noche. ¿Se tardará mucho en responderle? Les digo que sí les hará justicia. Si ven, en el futuro, Dios hará justicia y sin demora. Es en el tiempo del Señor. Por eso nosotros estamos llamados en tiempos de miedo, en tiempos de incertidumbre como estos, a ser persistentes en oración y también a ser persistentes en traer justicia a la tierra. Somos llamados a amar, temer a Dios y vivir para Él. Así que si un juez injusto fue capaz de hacer esto, ¿cuánto más nuestro Dios? Eso es lo que está hablando el texto. Feliz día. Dios bendiga.